Queridos hermanos, bendiciones para todos. Seguimos en este faro de esperanza. Hemos tocado en el programa pasado el cielo. Hoy tocamos otra realidad muy importante. Estamos explicando las postrimerías, los novísimos, esas realidades que vienen posteriores a nuestra muerte. Hoy vamos a tocar el tema del purgatorio. No se pierdan este programa porque abordaremos esta verdad, este dogma de fe que, enseñado por la Iglesia, trae consecuencias para nuestra vida cristiana. Padre, hace un programa estábamos hablando un poco de lo que era el cielo, ¿no? Ese estado de gracia de estar en comunión con Dios, con la Trinidad, con la Virgen María y los santos, ¿no? Ahora, usted mencionaba algo interesante, o sea, el cielo entra el alma totalmente pura. ¿Qué pasa entonces si el alma tiene un pedacito de mancha, ¿no? Porque a veces nosotros creemos, ok, salimos de este mundo, inmediatamente o está el cielo o está el infierno, pero realmente estamos con esa fineza esa pureza de alma como para poder entrar al cielo así de frente. ¿Qué pasa cuando nuestra alma posee esa manchita, no? Te respondo con la escritura, dice Apocalipsis 21, 27, nada impuro entrará en la Jerusalén del cielo. Para ir al cielo hay que tener el alma totalmente limpia. ¿Qué pasa si el alma está parcialmente limpia? Tiene que pasar por una purificación y eso se llama purgatorio. Por lo tanto, sería bueno intentar una definición del purgatorio. De hecho, en el catecismo tenemos una definición muy buena, donde se nos dice que va al purgatorio aquel que ha muerto en gracia de Dios, pero no ha alcanzado la santidad de vida para ir al cielo. Por tanto, tiene que pasar por una purificación y el purgatorio es un estado transitorio, no es un estado eterno. El cielo es eterno, el infierno es eterno. El purgatorio es un estado transitorio propio para quienes han muerto en gracia, pero sus almas no estaban totalmente limpias para entrar en el cielo. Padre Carlos, yo quería comentar, hoy día en la mañana en misa hablaste de algo que me dejó impactado, que creo que a muchas personas también les va a impactar. Era una santa, no sé si mencionaste a Santa Teresa. Sí, Santa Teresa de Jesús. Ya, que hablaba del suicida. Sí. ¿Ya? Y mencionaba que la gente pensaba que esta persona, este señor que se había suicidado, que se había arrojado de un puente, que se había condenado. Porque evidentemente es cometer un pecado. Tú no te puedes quitar la vida le pertenece a Dios. Pero este hombre resulta que no se condenó y las personas lo daban por hecho, ¿no? Ahí entonces entra a tallar la misericordia de Dios. Y es donde el Señor decía, porque entre el puente y la roca estaba mi misericordia. Eso me llenó mucho el corazón porque en realidad la misericordia de Dios es prácticamente nuestro último recurso. La imagen de la divina misericordia es eso, es un mensaje de Dios al mundo, de que tenemos una última oportunidad antes de que Dios venga como un juez justo, porque un juez tendrá que juzgar lo que tiene que juzgar y será justo, pero Él viene antes con su misericordia para salvarnos. Entonces, yo me quedo mucho con esta imagen, porque incluso en los casos más desesperados, ¿no? O en los casos que puedan parecer más difíciles o donde nuestra lógica humana patina, porque se equivoca, ¿no? La misericordia de Dios puede llegar al borde de la locura, porque amarnos de esa manera, para perdonarnos de esa manera, está buscando hasta la última fracción de segundo de arrepentimiento de esa alma que estaba cometiendo el suicidio, ¿no? En ese caso me parece muy lindo compartir esto, ¿no? con las personas que nos escuchan, que nos ven, y también con ustedes, porque de repente también puedes añadirnos un poco. La homilía fue tuya en la mañana, ¿no? Pero me pareció maravilloso que la misericordia de Dios nos permite entrar a ese estado de purificación como preludio, ¿no? Al cielo, al gozo eterno de estar con Él.
Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:4. Y Dios nos va a esperar hasta el último segundo de nuestra vida para comunicarnos la salvación. Porque como tú has dicho, es infinitamente misericordioso. Pero no esperemos el último segundo de nuestra vida. Porque si uno piensa en el último segundo de mi vida voy a pedir perdón por mis pecados graves, puede ser que ese último segundo no llegue. Además, convertirnos y luchar todos los días por ser fieles a Cristo nos quita purgatorio. Sí, nos quita purgatorio. Y yo creo, padre, que la actitud esa, de repente de pensar, voy a esperar hasta el último momento, ya esa actitud habla mucho de uno y de cuánto realmente merecería esta alma de salvarse, ¿no? O sea, pues es una mala actitud convenida, digamos, ¿no? Además, hay algo que también quería mencionar antes de pasarle a Mari, que realmente me parece importante. En el momento en que este hombre está cayendo al vacío, ¿no? Y ocurre su muerte, en una fracción de segundo puede ocurrir toda una eternidad para esa alma, porque ahí en ese momento el tiempo es el tiempo de Dios. Entonces, humanamente podemos pensar en una fracción de segundo, pero para Dios, que para quien nada es imposible, Él puede estarle dando a esa alma todas las oportunidades y también entrando con su misericordia a quizá comprender las razones también de su accionar, ¿no? Y quería dejar con eso. Sí, padre, el que menciona ahora, Adrián, el tema de la misericordia de Dios, me hace recordar un pasaje de Sor Faustina, ¿no? Cuando comentaba, ella tuvo la gracia de poder ver el cielo, el infierno y el purgatorio, ¿no? Ella comentaba que su ángel de la guarda le dice que la siga, o que lo siga, y ella se encuentra de pronto en un lugar donde había fuego ardiente y de pronto muchas almitas ahí sufrientes, ¿no? Ella cuando les pregunta qué es lo que les causa más dolor, es que ellas le comentan que se sentían abandonadas por Dios, es lo que ella cuenta, ¿no? Y que cuando ella está saliendo de ahí, escucha la voz de Dios que le dice, mi misericordia no quiere esto, pero mi justicia me lo pide, ¿no? Y ahí hablando un poco de la misericordia, o sea, en ese estado que es en el purgatorio, las almas están muy sufrientes, tienen la esperanza de que van a encontrarse con Dios en algún momento de su purificación, pero les remuerde de repente la conciencia, no sé cuál es el estado de dolor en la que puedan encontrarse estas almas, en donde hasta el mismo Señor, ¿no? le dice esto a Sor Faustina, ¿no? El estado en el que se encuentran estas almitas ahí en el purgatorio. Me alegra que haya citado a Santa Faustina y evidentemente los místicos, en este caso concreto una mística y una santa como ella, nos dan luces para entender estas realidades. También el Padre Pío habló del purgatorio. Hay un santo, San Nicolás de Tolentino, que es el patrono de la almas del purgatorio, también habló del purgatorio. Es interesante conocer lo que los místicos nos han hablado del purgatorio. Y en el caso concreto de Santa Faustina, estrictamente no es que Dios abandone a las almas del purgatorio, se entiende el lenguaje del diario, hay que saber interpretarlo, pero sí hay una expiación en el purgatorio, porque lo que no se expía aquí, se expía en el más allá. Hay una frase que de repente ahora no se usa mucho, nadie me quita lo bailado. No sé si han escuchado esa frase. Padrecito, ya la hice. Un dicho español. Nadie me quita lo bailado. En el purgatorio se te quita lo bailado. Y en el juicio final se va a ver lo que has bailado. Es decir, si no hemos reparado aquí, vamos a tener que reparar en el purgatorio. Es lo que se llama la expiación. Y esa expiación es una purificación en el amor de Dios. Y esto quisiera remarcarlo, la purificación en el purgatorio es una purificación en el amor de Dios. Es el amor de Dios como un fuego, usando también imágenes de los místicos, que va a purificar la suciedad que hay en las almas del purgatorio, que no es la suciedad del pecado mortal porque han muerto en gracia, pero sí las reliquias de los pecados ya perdonados, pero no reparados. Por eso mejor es reparar aquí que en el más allá. Sí, y yo tengo una consulta de eso, padre, porque los hermanos separados, los hermanos protestantes, ellos no creen en esta doctrina. O sea, ellos no creen que el alma tiene que sufrir un proceso de purificación. Acá entre nosotros el sentido común indica que tiene, o sea, toda razón de ser que haya una purificación.
que el alma se perfeccione y que busque estar... Es como la novia, ¿no? Va a venir el novio. La novia se arregla, pero el novio no llegó. Pasó un mes, 2 meses, 3 meses. Bueno, ya no se arregla tanto. Para 4 años, 5 años ya, pues... No. Y de repente un día se presenta el novio y le encuentra pues toda greñuda, toda despeinada, toda ni lavada, todo... Le cierra la puerta, espérate un ratito, cierra la puerta, va, se baña, se cambia y se pone hermosa, abre la puerta y si, o sea, ya viene, puedes entrar, ¿no? Entonces, esa es como una analogía que una vez escuché, que me pareció muy linda, de cómo el alma busca su propio estado ideal, ¿no? De poder entrar en la gracia de Dios, porque es tanta la pureza de Dios que si el alma se encuentra, aunque sea una pequeña basurita, no se va a sentir digna para acercar. Y es el alma. No es que nosotros te condenas o te manda al purgatorio porque somos malos y porque la Iglesia Católica. No, no es así. Sino porque es el alma misma que está buscando su propia purificación para poder estar consciente. ¿Cuánto de realidad hay en esto? Sí, hay una idea central ahí, pero siempre remarcando que es Dios quien nos ama tanto que Él quiere que estemos bien presentados ante Él. Y nos da todos los Y medios. eso también es una necesidad de uno. Uno quiere presentarse bien ante Dios, pero es Dios quien toma la iniciativa y es Dios quien en su amor infinito nos purifica. Ahora, ya que tocaste el tema de los hermanos separados, los evangélicos, sería bueno decir que la enseñanza del purgatorio está en la Biblia. Es decir, que hay fundamentos bíblicos que han llevado a la Iglesia a definir el dogma del purgatorio. Es un dogma de fe definido en varios concilios, en el segundo concilio de León, el concilio de Florencia, luego Trento, frente a Lutero, volvió a remarcar el dogma del purgatorio. Brevemente, no quiero empacharlos bíblicamente, pero quisiera mencionar algunos pasajes bíblicos. Para hablar del purgatorio tenemos diferentes tipos de textos bíblicos. En primer lugar, los textos que nos hablan de la necesidad de una pureza total para entrar en contacto con Dios. Por ejemplo, en Levítico 19, 1 al 2, Dios dice, sean santos como yo, Yahvé, soy santo. Para acercarse a Dios se necesita una pureza total. Y en Apocalipsis 21, 27 se nos dice, nada impuro entrará en la Jerusalén del cielo. Entonces tenemos aquí una primera idea bíblica. Para entrar en comunión con Dios, Dios mismo exige una pureza total. ¿Qué pasa si yo muero y no tengo una pureza total? El purgatorio responde a esa pregunta. Luego tenemos textos bíblicos que nos hablan de la oración por los difuntos. Segunda de Macabeo 12, 38 siguientes. Judas Macabeo ofrece oraciones, sacrificios por sus soldados difuntos, y si reza por sus soldados difuntos es porque él está pensando en una purificación post-mortem. Entonces, la oración por los difuntos también es una enseñanza bíblica. Y un tercer grupo de textos bíblicos, la necesidad de reparar por nuestros pecados, dejando en claro que Cristo es quien ha reparado por todos. Tenemos que participar de la redención que ha obrado Cristo, unirnos a la cruz de Cristo para reparar por nuestros pecados. Por ejemplo, Colosenses 1:24, completo en mi carne lo que falta, la pasión de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Ya Jesús lo ha hecho todo, ha muerto por nosotros, ha resucitado, pero yo tengo que poner de mi parte, es mi reparación, mi expiación en Cristo Jesús. Padre, qué controvertido es eso. O sea, lo que dice Pablo es una verdad, nosotros lo sabemos no solo en fe, sino que es lo que indicaría el sentido común. O sea, ¿cómo no vamos a unirnos al sacrificio de alguien que por amor se entregó? ¿No? Pero ¿cuál es el mensaje realmente del mundo? Lo digo controvertido porque si estamos realmente metidos en el mundo, no debemos pertenecerle al mundo, pero es la realidad, estamos en el mundo. Entonces tú dices algo de esto y es algo controvertido totalmente. ¿Qué es lo que va a decir la gente de esto? ¿Qué es lo que van a pensar? ¿O qué van a pensar de ti? ¿Que estás loco? Estás loco, eres medieval, troglodita, picapiedra. No, pero la Biblia dice la verdad. Hay que unirnos al sacrificio de Cristo. Además Jesús ha dicho, ¿no? El que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Reparar significa que yo, con mis cruces, me uno a la cruz de Cristo. Y lo hago porque me considero pecador, porque necesito purificación. Sí, yo antes de pasarle a Mari quería comentarte... a mí me parece maravilloso, que es una gracia realmente de Dios, que las almas del purgatorio puedan orar por nosotros, porque ellos ya no pueden reparar, o sea, ya simplemente están en un estado de espera,
¿no?, ante el Señor, pero nosotros podemos orar por ellas. Y esta es una especie de reciprocidad muy linda como somos iglesia, la iglesia triunfante, que es la que está en el cielo, la purificante o que está en el purgatorio, ¿no?, y la iglesia terrenal, que es la iglesia militante. Militante, ¿no?, o ¿no?, peregrina. Sí, nos piden ya el corte, vamos a tener que terminar, pero realmente ese punto me parecía maravilloso que podamos compartir esta oración. La comunión de los santos. Exactamente. Sí, Mari, ¿te acuerdas que estuvimos conversando de ese tema? Quizás nos podrías ayudar un poquito con eso, de la comunión de los santos. Sí, al volver entonces podemos compartir un poco sobre eso, Padre. Alabemos a Dios, faro de esperanza. Padre, volvemos pues tocando el tema del purgatorio y cogiendo un poco lo que Adrián mencionaba en su última intervención. Hablaba sobre ese intercambio, ¿no?, que se puede decir que es como un dulce intercambio de caridad entre las almitas del purgatorio y nosotros, ya que, como mencionaba él también, ellas no pueden rezar o pedir gracias para sí mismas, pero son bastante escuchadas por Dios las plegarias que ellas pueden hacer por nosotros, ¿no? Entonces, está muy poco hablado el tema de esta gracia tan maravillosa que es la indulgencia plenaria, que yo también le quería entrar al consulta antes de pasar de la comunión de los santos y lo que estaban mencionando. Yo quería resaltar de esta gracia tan hermosa, Padre, que muchos desconocemos, muchos asumimos de que de repente nuestros difuntos ya se encuentran en la presencia de Dios. Hay muchos sacerdotes que incluso de repente en sus oraciones nos llevan por el camino de que está el alma en un proceso de purificación, pero de repente en nuestro entender las almas ya gozan de la presencia de Dios. Cómo nosotros tenemos esa certeza, ¿no?, de que ellas están o no están en presencia de Dios, y para eso podríamos nosotros ganar esta gracia que es la indulgencia, pero muy pocos la conocen, Padre. Incluso la indulgencia se puede ganar por uno mismo, pero de repente ahí usted nos puede explicar un poco más de esta gracia tan maravillosa. Buena pregunta. Sí, hay mucha ignorancia sobre las indulgencias, pero antes has tocado un tema de discusión teológica, y es que hay dos posturas sobre las almas del purgatorio. Unos teólogos dicen que ellas no pueden orar por nosotros porque son totalmente pasivas, y otros teólogos dicen que sí pueden interceder ante Dios por nosotros. Esto es un tema que no es dogma de fe. Siempre la Iglesia ordinariamente ha enseñado que hay que orar por las almas del purgatorio. Se reza por ellas. No tenemos datos bíblicos, incluso tampoco diría patrísticos de los padres de la Iglesia que hablen de que las almas del purgatorio oran por nosotros, más bien están esperando nuestras oraciones. Bueno, cierro el paréntesis. Tu pregunta es interesante. ¿Qué es una indulgencia? Es un regalo que hace la Iglesia para nuestra purificación o para la purificación de un difunto. Es un regalo. Una indulgencia es ese regalo de la Iglesia que es madre y maestra porque quiere que todos se vayan al cielo. Y la Iglesia tiene la potestad dada por Cristo para hacerlo. Jesús le ha dicho a Pedro: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, lo que ates aquí en la tierra será atado en el cielo, lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Y también Jesús le dice a sus apóstoles: a quienes a ustedes escuchen, a mí me escuchan, a quienes a ustedes rechacen, a mí me rechazan. Entonces la Iglesia tiene la potestad dada por Cristo para dar indulgencias. Son regalos para nuestras purificaciones o para purificación de los difuntos. ¿Qué debemos hacer para ganar una indulgencia plenaria? Porque la indulgencia puede ser plenaria o parcial. ¿Qué es una indulgencia plenaria? Cuando nos quita todo el purgatorio. Y una indulgencia parcial nos quita parte del purgatorio. ¿Qué hacer para ganar una indulgencia plenaria? Primero hay que estar en gracia, por ahí hay que empezar. Por eso hay que confesarse, comulgar, rezar por el Papa, por la salud e intenciones del Papa, hacer la obra que nos pide la Iglesia. Por ejemplo, podemos ganar indulgencias plenarias si vamos al Santísimo media hora o si rezamos el rosario en comunidad, si leemos media hora la Biblia, ahora en este año jubilar, si vamos y cruzamos la Puerta Santa. Y número 5, y esto es muy importante, rechazar todo tipo de pecado, incluso pecado venial. Es lo que se llama la animadversión contra todo tipo de pecado. Se unen las 5 condiciones y aspiramos a ganar una indulgencia plenaria. Digo aspiramos porque solo Dios sabe si le hemos ganado. Y no hay que hacer aquí matemáticas. Y podemos aplicar
esa aspiración de ganar la indulgencia plenaria a un difunto. Y hablando de este misterio maravilloso de amor, de poder compartir oraciones unos por otros, en el caso de la iglesia que está en purificación, que es el purgatorio, ¿no? Las almas que están en el purgatorio. Y nosotros como iglesia militante, pero en realidad la iglesia tiene 3 instancias, la iglesia triunfante también, ¿no? ¿Cuál es el punto que nos congrega a todos, a todas las almas y a todo lo que somos la iglesia católica, ¿no? ¿Cuál es el punto en donde podemos encontrar que se congrega todo este misterio maravilloso de la iglesia católica? El punto de encuentro de los 3 estados de la iglesia, el estado celestial, el estado purgante y el estado militante, es la Santa Misa. En la Santa Misa se da una maravillosa comunión de los santos. La comunión de los santos es un dogma de fe y lo decimos todos los domingos en el credo. Creo en la comunión de los santos. ¿Qué significa la comunión de los santos? Es la comunión entre los que están en el cielo, que ya ven a Dios, la iglesia celestial, los que se están purificando en el purgatorio, las almas del purgatorio, iglesia purgante o iglesia que se purifica, y nosotros que caminamos en este mundo, iglesia peregrina o iglesia militante. En la Santa Misa entramos en contacto con el cielo, en primer lugar con la Trinidad, se menciona a la Virgen María, San José, a los santos, cuando es una fiesta del Santo del Día. Rezamos por las almas del purgatorio en todas las misas, rezamos por las almas del purgatorio, rezamos por los difuntos y también rezamos por los vivos. Se reza por el Papa, por el obispo del lugar, por la salud e intenciones de las personas presentes. Entonces, en cada Santa Misa se realiza ese intercambio de bienes espirituales que es lo propio de la comunión de los santos. Pero hay algo que entonces queda patente, ¿no? Que es muy desconocida, la devoción a las almas del purgatorio. Yo creo que la intercesión de las almas del purgatorio es muy poderosa. Cuando he escuchado a personas hablar, yo les voy a pedir a las almitas del purgatorio, te dicen, ¿no? Les voy a pedir a las almitas, voy a rezarles para que me ayuden. ¿Realmente tienen ese poder estas almas? ¿Realmente su intercesión por nosotros, o sea, sí, puede ameritar una devoción? Lo que pasa es que, mira, no te quiero quitar la devoción, pero No. Como he dicho, la teología nunca se ha afirmado que haya devoción a las almas del purgatorio. ¿Por qué? Porque no están en el cielo, hay devoción a los santos. Entonces nosotros debemos acudir a los santos porque ellos sí tenemos la certeza que ven a Dios. Y además está en el Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis 5:8, las oraciones de los santos llegan a la presencia de Dios. En el caso de las almas del purgatorio, la devoción que se aplica al caso del purgatorio es rezar por ellas, y cuando ellas lleguen al cielo, por supuesto que van a interceder por nosotros, pero no sabemos, ¿no? Eso lo sabe Dios. Entonces tenemos que rezar por las almas del purgatorio. Entonces, si entendemos devoción a las almas del purgatorio con el hecho de rezar por ellas, ofrecer la misa por ellas, ganar indulgencias plenarias por ellas, está bien aplicada la palabra devoción. Padre, Sí. debe ser de repente por el lado de que si una almita del purgatorio llega a la presencia de Dios debido a nuestras oraciones, pues qué alma tan grata puede Claro. quedar. Lo que pasa es que ya no es alma del purgatorio, ya no llegó al sería cielo, alma, claro, ya llega al cielo. Pero sí de se repente entiende, lo de la se devoción entiende por a las ese almas del purgatorio intercambio. es rezar por ellas sabiendo que cuando lleguen al cielo van a interceder por nosotros. Claro. Ahora, yo quería mencionar, perdóname que te corte, Adrián, el tema de quién acompaña a estas almitas de purgatorio en este proceso de purificación. Y ahí, como quiero citar nuevamente a Faustina Kowalska, que ella decía que la Virgen acompañaba mucho en el sufrimiento a esas almitas del purgatorio, ¿no? Incluso a mí, bueno, de repente en familia, en casa, mi mamá me decía, cuando ganes una indulgencia y de repente ya la hayas ofrecido por varios de tus familiares difuntos, dásela a la Virgen para que ella, de repente en comunión con Dios, sepa quién es la que más necesita esta gracia de la salvación a través de la indulgencia, ¿no? Entonces me gustaría un poco mencionar a la Virgen en este acompañamiento que les hace. Definitivamente tenemos que mencionar a la Virgen porque ella es la que distribuye las gracias de Cristo. Entonces lo que te dijo tu mamá es correcto. Cuando nosotros, por ejemplo, no tenemos una intención concreta y aspiramos a una indulgencia plenaria, podemos poner
ese deseo de la indulgencia plenaria en las manos de la Virgen. Ella es la que distribuye las gracias de Cristo. Tesorera de las gracias, decían algunos santos. Y ya que has tocado el tema del purgatorio y la Virgen María, tenemos que mencionar obligatoriamente lo que significa la Virgen del Carmen. ¿Por qué? Porque el escapulario de la Virgen del Carmen tiene que ver con el cielo y con el purgatorio. Cuando la Virgen se apareció a San Simón Stock, el 16 de julio de 1251, le entregó el escapulario y le dijo que quien muriera con el escapulario, como verdadero devoto, no se iba a ir al infierno. Por lo tanto, es una promesa de salvación. Y luego, la Virgen se aparece a un papa, Juan XXII, y le dice que quien muera con el escapulario, como verdadero devoto, y tenga que irse al purgatorio, la Virgen irá a sacarlo del purgatorio a su devoto el sábado siguiente al día de su muerte. De ahí viene la promesa sabatina, que tiene que ver con el purgatorio. Entonces la Virgen también nos va a socorrer si es que tenemos que ir al purgatorio y va a ayudarnos a salir pronto del purgatorio. Y lo que tú dices de Santa Faustina es muy bonito, porque Santa Faustina contempla a María, que llevaba auxilio, llevaba consuelo a las almas del purgatorio. Hablando un poco de la Virgen María, Padre, yo quería también mencionar en los pasajes de los tres pastorcitos, cuando se le aparece la Virgen y Sor Lucía le consulta sobre dos de sus amigas que bordeaban los 16 años, le dice ya habían fallecido y les pregunta dónde se encontraban estas dos amiguitas de ella, y la Virgen le dice que las dos se encuentran en el purgatorio, una ya próxima a estar en encuentro con Dios, pero la otra que se iba a quedar ahí hasta la eternidad, ¿no? O bueno, hasta el fin del mundo. Entonces me llamaba mucho la atención este pasaje, Padre, porque pues son dos personas de 16, bordeando los 16 años, que no han estado en presencia de Dios, sino que han tenido que pasar por el purgatorio o estaban en el purgatorio. Entonces nosotros muchas veces creemos que el pase de esta tierra ya nos da merecedores al cielo, cuando no es así. Entonces yo me cuestionaba mucho qué pecados o en qué situación, en qué condición del alma podrían estar estas dos criaturas. Yo las vería como unas dos criaturas que no han tenido mucha edad como para cometer pecados tan graves, sin embargo están en el purgatorio en un proceso de purificación. Siempre me llamaba mucho la atención este pasaje, ¿no?, con los tres pastorcitos. Lo que tú has mencionado es algo muy ilustrativo. Efectivamente, los pastorcitos preguntan a la Virgen por dos chicas que han fallecido. La Virgen remarca que está en el purgatorio, existe el purgatorio, y también remarca que cada una tiene su tiempo de purificación. Ahora, ¿qué pecados cometieron? No lo sabemos. Podemos de alguna manera especular en el caso de la chica que se va a quedar hasta el fin del mundo, porque cometió pecados gravísimos, no sabemos qué pecados y que no los ha reparado. Yo quisiera remarcar que aprovechemos esta única vida que tenemos para reparar lo que tenemos que reparar. Ya hemos hablado de las indulgencias plenarias, pero no nos olvidemos que lo que más purifica es practicar la caridad. Así que mientras más practiquemos la caridad, practiquemos las obras de misericordia, más purificación va a haber en nosotros. Y aprovechemos, repito, esta única vida que tenemos, porque no hay reencarnación, para darlo todo por Cristo. Exacto, Padre. Y bueno, es importante, siempre me gusta que por lo menos las ideas vayan quedando claras, porque hoy día también en el Evangelio, en la misa de hoy, tú comentabas y decías, muchas veces muere una persona, ¿no? Y digamos, los comentarios son, ¿ya está en el cielo? O no, esta persona ya se condenó, pues, ¿no? Y ese es un punto importante, porque ¿qué es lo que ocurre en la práctica? De eso ya habíamos conversado un poquito antes, pero al punto que iba yo es al siguiente. Hay almas por las que yo ya no estoy rezando porque me dijeron que estaba en el cielo, ¿no? Si ya el Padre dijo, no, si está en el cielo. ¿Qué pasa con esas almas que al final de cuentas están esperando por las oraciones de sus seres queridos, de su familia, misas en sufragio que se pueden hacer por ellas? Ellas ya no pueden reparar, ellas simplemente están esperando, están purgando, purificando, pero están esperando, y como tú acabas de decir, hasta el final de los tiempos. Entonces un poco
mi visión es, ¿qué pasa si hay un ser querido mío que yo estoy dando por entendido que esta persona está en el cielo, de repente no está en el cielo, ya no estamos pidiendo por esta persona, ¿no? Y también la segunda pregunta sería, ¿y qué pasa por las oraciones que estaríamos haciendo por alguien que ya está en el cielo? ¿Qué pasaría con eso, no? Bueno, en primer lugar, remarco que cuando celebramos la misa pidiendo por un difunto, implícitamente estamos remarcando que existe el purgatorio. Por lo tanto, es incorrecto que un sacerdote diga, sí, hermanos, vamos a ofrecer la misa por Cuchufleta Flores, que ya está en el cielo. No, yo no sé si está en el cielo. Por eso estoy ofreciendo la misa por su alma. Y de hecho, las oraciones que hay en las misas de difuntos hablan de la purificación de la persona por quien estamos ofreciendo la misa. Entonces, repito, no es correcto que en una misa se diga, ofrecemos la misa por Pepito Pérez, que ya está en el cielo. Hay dos extremos que debemos evitar: mandar al difunto directamente al cielo o mandarlo directamente al infierno. Ni uno ni lo otro. ¿Qué debemos hacer por los difuntos? Rezar por sus almas, ofrecer la misa por ellos. Dios es el juez. ¿Qué pasa si yo estoy ofreciendo la misa por mi abuelita y resulta que mi abuelita ya está en el cielo? El Señor distribuye las oraciones, ninguna oración se pierde. Hemos hablado de la Virgen María. María también distribuye las oraciones, las gracias. Entonces, ninguna oración por los difuntos se pierde. Si ese difunto ya está en el cielo y ya ve a Dios, ya esa oración que iba hacia él le llega a otro. Puede ser que llegue a las más olvidadas, porque he escuchado hablar también de por las almas más olvidadas, aquellas por las que nadie reza. De hecho, nosotros en la misa que celebro todos los días en la parroquia Santa María Nazaret, siempre rezamos por las almas del purgatorio más olvidadas. Es decir, queremos llevar nuestras plegarias también hacia aquellas almitas que han sido olvidadas por sus familiares. Y esto también me lleva a un punto pastoral. Muchas veces en las misas de difuntos nos encontramos con personas que están recontra perdidas, no saben responder, no están rezando por ese ser querido, están más preocupadas estas personas en que el padrecito bendiga los recuerdos, en poner la foto del difunto, en el compartir después de la misa. Y es una pena porque se están perdiendo oraciones que necesita quizás ese ser querido porque se está ofreciendo la misa. Padre, entonces, ¿cómo es, no? O sea, nosotros podríamos haber estado con ese convencimiento de que nuestros difuntos ya están gozando de la presencia de Dios y hemos dejado en el olvido muchas veces las almas de ellos, ¿no? Entonces, qué importante, Padre, un poco catequizar a las personas a través de las misas. Creo que ese es el medio más concreto por donde se tiene que dejar claro de que nuestras almitas de nuestros difuntos no deben ser olvidadas, sino que tienen que ser ayudadas al proceso de purificación a través de las oraciones, de las misas, y un poco resaltar más esta gracia que estábamos hablando de la indulgencia plenaria, ¿no? Para no dejarlas en el olvido y dejarle a Dios que deje el proceso de purificación para cada una de ellas hasta que lleguen en gracia total de Dios. O sea, en ese desconocimiento, ¿cuántas almas han quedado olvidadas? Sin embargo, que la Iglesia se une para seguir rezando por ellas en el tiempo, ¿no? Sí, sí, bueno, ya nos piden el corte, pero sí recalcar, yo creo, la necesidad, realmente la necesidad de que conozcamos mejor todas las riquezas de nuestra fe, todos los pormenores y detalles de estas gracias que Dios permite para la comunión de los santos, por ejemplo, pero que todo de alguna manera se resume en la Santa Eucaristía, donde podemos encontrar todo esto resumido y toda la misericordia de Dios derramada por nosotros. La Santa Misa tiene valor infinito. Lo mejor que podemos hacer por nuestros seres queridos que ya partieron de este mundo es ofrecer la misa por ellos. Así que valoremos la Santa Misa y en cada Santa Misa entramos en contacto con los santos, rezamos por las almas del purgatorio y nosotros que estamos caminando en este mundo nos fortalecemos con el pan vivo que ha bajado del cielo. Muchas gracias por su atención y les esperamos para el próximo programa, que también tocaremos un tema del más allá, el infierno, sabiendo que en la iglesia tenemos todos los medios para irnos al cielo. Que Dios Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ánimo en Jesús, José y María, que viva Jesús, Eucaristía. Adoremos
esperanza.